Ok, buenas noches. Vamos a continuar con patología renal. Yo soy David Rodríguez de R1 de Imagenología y Diagnóstica y Terapéutica de la UMA de Mérida. Ok, bueno, el contenido son estas 8 patologías. Vamos a ir viendo, algunas son, casi no hay mucha información acerca de imagen, pero bueno, vamos a ver lo más relevante de cada una de ellas. Vamos a empezar primero con la obstrucción de la unión pielo-ureteral. Bueno, la obstrucción de la unión pielo-ureteral, pues es una patología más que nada que se va a dar, bueno, de manera congénita en adultos, pero se diagnostica mayoría de las veces en pacientes pediátricos. Esto se va a dar dependiendo de la bibliografía de 1 a 1000 nacidos o de 1 a 500 nacidos, o sea, es bastante común. Va a tener una incidencia en el sexo masculino de 2 a 1, ciertas bibliografías igual mencionan de 5 a 1, y va a tener un porcentaje de 70 hasta 80% unilateral de predominio en riñón izquierdo. Esta va a ser la causa mayor de hidronefrosis en la etapa neonatal, hasta un 40%. Mayormente estos pacientes van a ser asintomáticos, tanto en la vida de la niñez como en los adultos. Pero algunos síntomas que se pueden presentar pues son infecciones de vías urinarias de repetición, que los pacientes empiecen a tener retraso en crecimiento y pues que se pueda tener una masa palpable pues en el flanco o en la fosa pues del riñón afectado, ¿no? Igual otro síntoma que van a presentar va a ser dolor intermitente. Y bueno, el tratamiento de estos pacientes se le hace una ureteropieloplastia, pero bueno, está indicado únicamente en causas de obstrucción mayores. Menciona ciertas bibliografías de porcentajes que bueno, van a tener, hay que medir la dilatación de la pelvis en anteroposterior. Teniendo una dilatación mayor a 15 milímetros, ya se puede considerar hacerle un procedimiento quirúrgico. Pero bueno, menciona la bibliografía que hasta un 50 milímetros o 5 centímetros de dilatación ya es, el tratamiento debe ser quirúrgico. Bueno, estas son las causas que se van a dar en los diferentes tipos de pacientes, ya sea congénito, en la edad pediátrica o neonatos y en los adultos. En el congénito, bueno, las causas más comunes van a ser las anormalidades en el colágeno o en la musculatura del urotelio, que se fue un pliegue uretero-ureteral que cause esta obstrucción, y bueno, una vasculatura accessoria que pase a nivel más que nada anterior del uretero, ocasionando esto una obstrucción y bueno, la dilatación o la retención del flujo. En los adultos igual, como vemos, la vasculatura accessoria pues viene siendo igual parte más común, y esto pues se suele dar porque a veces en la etapa neonatal o en los pediátricos pues no se hace el diagnóstico, ya hasta en una etapa adulta que ya empiezan a tener síntomas más llamativos y más continuos. Entonces se le diagnostica pues que tienen una vasculatura accesoria. Igual pues antecedentes traumáticos, litos y pues tumoraciones, ¿no? Bueno, aquí tenemos una reconstrucción en 3D de riñón, en donde observamos, bueno, la presencia de un stent ureteral y vemos este vaso accesorio, el cual pasa anterior a lo que es el uretero. Bueno, esto en relación a un paciente que pues, presenta una obstrucción de la unión pielo-ureteral. Bueno, empezando con las imágenes, aquí tenemos una radiografía excretora en proyección AP en fase de eliminación en decúbito supino, en donde, bueno, este paciente mencionaba que había tenido infecciones de repetición, dolor en flanco derecho. Entonces aquí observamos en el estudio que, bueno, ya en la fase de eliminación vemos el riñón derecho pues ya sin medio de contraste, con una eliminación adecuada. Y vemos que el riñón izquierdo presenta pues una dilatación importante de lo que es la pelvis renal, aún con retención de medio de contraste, en relación a un paciente con la obstrucción de la unión pielo-ureteral. Aquí tenemos igual otro ejemplo de una urografía excretora
en fase igual de eliminación, en proyección AP en decúbito supino, en donde igual observamos, bueno, el riñón derecho, pues observamos que tiene una adecuada eliminación sin medio de contraste en su interior. Y el riñón izquierdo, bueno, observamos que aún persiste en medio de contraste con parte del uretero de morfología adecuada, y vemos justo en la unión pielo-ureteral presenta un estrechamiento pues bastante importante, el cual genera pues dilatación de la pelvis renal en relación a una obstrucción ureteropilar. Esto en un paciente adulto ya pues, diagnosticado pues, tardíamente por sintomatología de infecciones urinarias de repetición, dolor en flanco derecho. Entonces, la mayoría de las veces pues se va a diagnosticar ya en una etapa adulta. Aquí tenemos una imagen de un ultrasonido en escala de grises con traductor convexo, hace topografía del riñón derecho, en donde, bueno, observamos el riñón, pues de bordes regulares, de tamaño adecuado, y vemos eso, a nivel de su médula, y vemos la dilatación de, pues esta imagen redondeada de contenido anecoico en relación a la pelvis renal, aumentada de tamaño. Y aparte, pues tiene datos de este paciente de hidronefrosis. A este paciente luego se le hicieron estudios complementarios y pues se le diagnosticó una obstrucción pielo-ureteral. Al principio, pues son los datos que vamos a obtener, ¿no? En un primer estudio que nos puede llegar inicial, pues vamos a tener datos de hidronefrosis, ¿no? Hay que ir descartando con estudios complementarios, con una urografía excretora o una tomografía, para ver la causa. Como había dicho, pues puede ser alguna tumoración, algún lito que esté generando pues esta dilatación en lo que es el riñón, o pues alguna causa, como había mencionado, congénita, sin que tenga algún proceso obstructivo como tal interno. Bueno, esto es un ejemplo que menciona la biografía que es muy raro, pero pues sí se podría, de hecho se debería diagnosticar estos pacientes en una etapa prenatal. Entonces, bueno, aquí tenemos el ultrasonido obstétrico con traductor convexo, hace topografía pues de riñón o de abdomen fetal, donde vemos esta imagen anecoica aumentada de tamaño, hace topografía del riñón. En relación a la pelvis renal, mencionaba la biografía que tenía una medida de 22 milímetros, pues tiene una dilatación bastante importante. Y este paciente pues se le dio seguimiento al momento del nacimiento y pues mencionaron que sí, no tenía algún dato obstructivo, sino que era pues por falta de la colágena de la unión pielo-ureteral. Aquí tenemos dos imágenes de tomografía del mismo paciente. Primero tenemos una tomografía en corte axial, en fase nefrográfica, y hasta topografía de, bueno, en tejidos blandos y estructuras óseas no observamos en alteraciones. Y hasta topografía de ambos riñones vemos el riñón derecho, pues sin alteraciones patológicas aparentemente. Y hacia el riñón izquierdo observamos pues esta imagen redondeada, hipodensa, en relación a la pelvis renal aumentada de tamaño, el cual pues en este estudio derecho pues es la reconstrucción del mismo paciente en una reconstrucción coronal, en donde pues ya se observa con mayor delimitación la presencia de un vaso accesorio, el cual pues pasa anteriormente al uretero derecho, y esta es la causa por la cual está generando esta distensión o esta obstrucción a nivel pielo-ureteral, generando pues este dato de hidronefrosis en el riñón derecho, ¿no? En relación a una obstrucción pielo-ureteral, es secundario a un vaso accesorio. Bueno, aquí tenemos una tomografía, una magnificación de una tomografía en reconstrucción coronal, en donde, en fase de eliminación, en donde observamos, bueno, el riñón de morfología discretamente lobulada. Vemos dilatación de lo que es los cálices y leve dilatación de lo que es la pelvis renal. Y pues marcado con la flecha, observamos este vaso que cruza anteriormente hacia el uretero,
observando que pues hay una estrechez de paso de medio de contraste. Esto mencionaba que es un vaso accesorio o el vaso gonadal superior, el cual pasa anterior y genera una obstrucción a nivel de la unión pelureteral, causando hidronefrosis en el paciente. Y esto, pues a largo plazo, pues igual puede generar lesión renal y pues datos de enfermedad renal crónica. Aquí es nada más para ejemplificar pues el signo que más común que se suele observar. Esta es una tomografía en reconstrucción coronal en fase contrastada, en fase arterial, en donde observamos pues el signo de la gota invertida. Esto menciona que es pues el signo clásico de una obstrucción pielolateral que toma esta forma ya que pues debido al estrechamiento a nivel inferior, ya sea secundario, un vaso accesorio o una neoplasia, toma esta forma de una gota de lluvia o una gota de lágrima invertida en relación a la dilatación de la pelvis renal por una obstrucción a nivel inferior de este mismo. Bueno, y este es una resonancia magnética poderada de T2 con fast spin echo, que este es un paciente adolescente, el cual pues se les dio seguimiento por infecciones repetitivas, dolor. Entonces, bueno, aquí está en una fase de eliminación, una fase excretora, en donde observamos, bueno, el riñón derecho, pues con adecuada eliminación, vemos el uretero de adecuado tamaño y pues vemos la vejiga pues con medio de contraste en su interior. Hacia topografía del riñón izquierdo, vemos que hay una dilatación de lo que es la pelvis renal, con igual la presencia de los cálices dilatados. Y vemos que a nivel uretero hay un defecto, una pérdida de la continuidad del mismo. Y bueno, este paciente, pues aquí vemos su reconstrucción, o bueno, su plano, perdón, sagital, en donde vemos obviamente otra vez lo que es la pelvis renal aumentada de tamaño, con aún medio de contraste en su interior. Y vemos esta imagen lineal hiperintensa en relación a un vaso accesorio, el cual pues fue la causa de la obstrucción de este paciente, generando pues una dilatación pielolateral. Bueno, el megacálice. El megacálice es una enfermedad que pues, es bastante difícil de diagnosticar, ya que se puede confundir pues, con hidronefrosis. Y pues bueno, en sí la megacálice va a ser la dilatación de los cálices sin alteraciones a nivel del riñón, del uretero o de la pelvis. Pero la mayoría de las ocasiones el megacálice está relacionado con el megauréter. Es bastante común que vengan los dos de la mano. Igual estos pacientes, la mayoría de las veces, pues, suelen ser asintomáticos, pero en dado caso de presentar síntomas, pues van a presentar infecciones recurrentes y litiasis que se va a generar por la estasis de la orina. Estos pacientes, a diferencia de la obstrucción de la unión pielolateral, presentan un riñón con pues, un filtrado glomerular, una función normal. Y como había dicho, bueno, se asocia a megaurete, a riñón de negadura y a otras alteraciones. Estos pacientes, aparte de la causa en sí va a ser una malformación en lo que es la papila renal. La papila suele ser más corta y de una formación transversa en vez de longitudinal. Entonces esto hace que pues, no tenga una buena eliminación y se genere la dilatación de los cálices en el riñón. Empezando con los ejemplos, bueno, tenemos esta radiografía de cúbito supino en anteroposterior en una radiografía excretora, ya en una fase de eliminación, en donde, bueno, observamos la vejiga de contenido radiopaco en relación a medio de contraste. Vemos igual ligeramente los ureteros remarcados por la eliminación del contraste. Y vemos que este paciente aún persiste a nivel de ambos riñones, pues la presencia de medio contraste en el nivel de los cálices.
Esto en relación a un paciente con megacálisis bilateral. Esto igual es bastante raro. Menciona que normalmente igual suele ser unilateral, pero hasta un 20% aproximadamente se puede presentar de manera bilateral. Aquí, como había mencionado, se debería diagnosticar igual de manera prenatal, pero se suele confundir con hidronefrosis, por eso se le tiene que dar seguimiento a estos pacientes. Entonces, este ejemplo pues, es un paciente con un estatus obstétrico, con trastorno convexo en escala de grises, hace topografía de riñón fetal, en donde vemos a riñón de morfología adecuada, de bordes regulares, y vemos esta dilatación a nivel pues de los cálices. Esto bueno, se puede sospechar en dado caso a una hidronefrosis, pero se le tiene que dar seguimiento. Ya el paciente en lo que es la infancia se realiza otro ultrasonido de control, igual porque persistía la sintomatología de dolor en flanco y infecciones recurrentes. Y bueno, y observamos este estudio, este ultrasonido en escala de grises con traductor convexo, hacia topografía de riñón, en donde observamos que pues el riñón de bordes regulares, y vemos que este paciente, a diferencia de la obstrucción pielo-ureteral, presenta una pelvis renal pues normal, sin presencia de dilatación, pero vemos que, bueno, estas imágenes de contenido anecoico en relación a los cálices renales aumentados de tamaño con contenido pues líquido o anecoico en su interior, en relación a un paciente con un megacálice congénito. Estos pacientes, no hay un tratamiento como tal, menciona que sí se le puede realizar cirugía, pero la verdad es bastante complicada y no tiene mucha utilidad. Únicamente a estos pacientes se les da tratamiento profiláctico antibiótico y se realiza ultrasonidos periódicos de seguimiento, y pues más que nada se trata pues las alteraciones que pudieran tener, ¿no? Litiasis o ciertas otras patologías que se relacionan con esto. Pero en sí el megacálices no tiene un tratamiento definitivo como tal. Aquí tenemos a otros ejemplos de un mismo paciente. Tenemos una tomografía en corte axial con ventana para tejidos blandos, con aplicación de medio de contraste en una fase córtico-medular, en donde observamos, bueno, el riñón derecho de bordes regulares, con su adecuado medio de contraste en su interior, y pues de morfología conserva su relación corteza-médula. Y observamos el riñón contralateral, igual con adecuado medio de contraste, pero observamos estas áreas pues redondeadas y de contenido hipodenso en relación al líquido en su interior, en donde se realiza pues la reconstrucción de este paciente, una reconstrucción coronal, y observamos pues estas imágenes trapezoides de contenido hipodenso en relación a cálices renales aumentados de tamaño, y esto en relación a un paciente con pues, megacáliz congénito. Esto pues hay que igual checar la morfología, ya que los cálices pues suelen tener una morfología más piramidal, y empiezan a perder su morfología ya más rectangular o trapezoide, que eso menciona la bibliografía. Por la dilatación pues, que tienen, pues empiezan a perder su morfología habitual. Otra patología que está relacionada con el megacálisis pues, es el megauréter. Bueno, el megauréter igual debe ser un diagnóstico prenatal. Se va a dar en 1 a 10,000 pacientes nacidos, pero pues el diagnóstico igual la mayoría de las ocasiones se realiza de manera incidental en la etapa adulta, ya que como había mencionado, pues se puede confundir pues con algunas otras patologías, y a veces pues, no se les da el seguimiento adecuado, y ya cuando son adultos que empiezan a tener sintomatología más repetitiva, más constante, pues se les da el diagnóstico como tal. Va a tener un predominio del sexo masculino de 4 a 1, hacia el riñón izquierdo igual 4 veces más. Y pues menciona ciertas bibliografías, o la mayoría de ellas, que para hablar de un megauréter debe tener una medida de más de 7 milímetros. Ya hablando de un megauréter severo, hablamos de que debe medir 15 milímetros o 1.5 centímetros en su longitud transversal, medido por medida axial. Estos igual hasta un 20% van a presentar bilateral, aunque es más común unilateral.
y como había dicho, en el riñón izquierdo. Y estos, pues, como había dicho, la mayoría, bueno, está 50 y 50, se diagnostican de manera prenatal, pero pues pueden tener otros fallos al momento del diagnóstico. Y hasta el 30% pues presentan mejoría espontánea sin ningún tratamiento pues que se le dé por el médico clínico, ¿no? Esta es pues una tablita de cómo se divide el medio ureter, tanto obstructivo por reflujo y sin reflujo ni obstructivo, ¿no? En primaria y secundaria, el obstructivo más que nada se va a dar por una patología de obstrucción uretérica. Más que nada, pues como dice este primario, pues es por una falta de colágeno y muscular. Y esto se va a dar más en la unión ureterovesical o vesico-ureteral. Va a ser más que nada predominio en esa porción, el cual va a generar pues una dilatación del uréter. Pues de causa secundaria, pues la válvula de la uretra posterior, y pues en personas pues mayores o igual más predominantemente en la mujer, igual se puede presentar la vejiga neurogénica, y en personas igual con diabetes. La causa por reflujo, pues un reflujo vesicoureteral pues habitual, como siempre, como sabemos, y la obstrucción a nivel cuello vesical, que esto igual pues va a generar que la orina pues se vaya de manera retrógrada, generando un medio ureter. Y las causas de que no se presentan ni reflujo ni obstrucción, pues menciona al refiere una dilatación idiopática. Y pues pacientes con diabetes insípida o igual por infecciones urinarias complicadas o infecciones urinarias recurrentes generan esta dilatación de lo que es la vía ureteral. Bueno, aquí tenemos dos ejemplos. Bueno, es el mismo ejemplo, pero esto es una magnificación. Entonces aquí tenemos una urografía excretora en fase de eliminación de cúbito supino en el anteroposterior, en donde observamos, bueno, el riñón derecho con adecuada eliminación de medios de contraste. Y vemos el riñón contralateral, que aún presenta un medio de paso de contraste en lo que es el nivel ureteral. Y vemos que igual se encuentra dilatación, leve dilatación, lo que es la pelvis renal y los cálices renales. Y a este pues se le hace una magnificación, donde como le había comentado, la zona más común donde vamos a observar en esta afectación va a ser en la unión vesico-ureteral, que bueno, esto va a ser por una malformación y esto va a generar que no haya adecuado paso pues, de la orina, generando pues una dilatación y un reflujo así mismo hacia el riñón. Entonces esto nos va a generar pues tanto un medio ureter como igual una hidronefrosis en el riñón afectado. Aquí tenemos igual un ultrasonido en escala de grises con traductor convexo, hacia topografía de riñón derecho, en donde, bueno, observamos a riñón, pues, de morfología habitual, de bordes regulares. Únicamente en su interior, a nivel de la médula, observamos estas imágenes anecoicas redondeadas en relación a dilatación de los cálices, y esta de mayor tamaño en relación a una dilatación de la pelvis renal. Y bueno, hacia más posterior o inferior, observamos esta imagen tubular, anecoica, en relación a lo que es el uretero del riñón derecho, el cual nos menciona que tiene una dilatación de hasta 2 centímetros. Y bueno, esta es pues es una causa de medio ureter, el cual igual está generando datos de hidronefrosis en lo que es en el paciente. Bueno, esto en relación pues, a un paciente con antecedentes de medio ureter. Y bueno, este es otro ejemplo de un ultrasonido en escala de grises con traductor convexo. Esto ya en una topografía más inferior, hacia el nivel de la vejiga, que vemos a la vejiga pues de contenido anecoico, con buen tamaño, de paredes delgadas, regulares, y observamos hacia posterior a ella, observamos esta imagen redondeada anecoica en relación a pues un medio ureter. Lo más probable es que pues este paciente pues haya presentado una obstrucción de la unión vesico-ureteral, la cual está generando pues esta dilatación a nivel del ureter proximal o distal en este caso, y puede ser que pues este paciente igual tenga datos de hidronefrosis en el riñón afectado.
Aquí tenemos otro ejemplo, que es una reconstrucción coronal en ventana para tejidos blandos, en fase simple, en donde, bueno, observamos al riñón derecho de bordes regulares. Observamos esta imagen hiperdensa por la relación a un lito en colectores inferiores. Y vemos que a nivel del pues, anterior al riñón vemos esta imagen tortuosa, tubular, en relación a lo que es el urétero de contenido hipodenso, pues en relación a un uréter generado por este paciente. Y bueno, vemos dilatación de lo que es la pelvis y vemos una dilatación importante de lo que es el urétero de este paciente. Y como hallazgo secundario, pues vemos placas de ateroma calcificado a nivel de la aorta abdominal, como hallazgo complementario. Este es un ejemplo de un paciente, un niño de 10 años, el cual igual acudió por molestias, infecciones recurrentes, dolor, el cual pues no se le diagnosticaba como tal, no se llegaba a un diagnóstico concreto. Entonces, bueno, se le hizo esta tomografía ponderada en T2 con fase spin-echo, en donde, bueno, vemos un plano sagital, vemos el riñón de morfología adecuada, de bordes regulares, con, pues, de contenido hiperintenso en relación al líquido o a orina. Y pues vemos que hacia la unión vesico-ureteral vemos esta marcada con las fechas de estrechez, estrechamiento, la cual pues genera datos de inadecuado paso de la orina y pues datos de medio uréter en este paciente, asimismo pues datos de hidronefrosis en el riñón afectado. Y bueno, este es otro ejemplo de otro paciente igual, este es un paciente adulto, el cual se le hizo esta resonancia por la T12 fast ecospin, en donde, bueno, en este paciente igual es bastante raro, como he dicho, un 20% se le puede presentar de manera bilateral. Entonces observamos ambos riñones aún con presencia de medio de contrastes interior, con dilatación de lo que es del uréter y de la pelvis renal, predominantemente en el riñón izquierdo. Y vemos que hacia su porción más distal observamos ambos uréteros con un estrechamiento a este nivel en relación a pues, una obstrucción vesico-ureteral de manera congénita, el cual genera pues todo el reflujo y el medio uréter y la hidronefrosis de ambos riñones. Bueno, ahorita vamos a hablar de hidronefrosis. La hidronefrosis, bueno, es una dilatación a nivel del sistema colector, el cual puede estar dado por múltiples causas, iguales predominantemente masculinos, menores de 20 años y mayores de 60. Y entre estas edades, entre 20 y 60 años, es más predominantemente en las mujeres. De manera obstructiva, bueno, en niños, la primera causa va a ser la obstrucción de la unión periureteral. En personas adolescentes o adultos jóvenes va a ser por litiasis. Y en personas adultos mayores va a ser por hipertrofia o hiperplasia prostática. Y en la mujer, bueno, la causa más común es por alguna neoplasia a nivel, ya sea del ovario, que es más común. Y de manera no obstructiva, se puede dar igual en pacientes con diabetes insípida, e infecciones igual repetitivas urinarias. Y pues el embarazo igual es una causa no obstructiva pues en las mujeres, pues es una de las más comunes, ¿no? Bueno, este es un paciente, igual que pues había tenido infecciones recurrentes, en donde se le realiza esta radiografía excretora en fase de eliminación. Es una radiografía excretora en decúbito supino en una proyección AP, en donde, bueno, observamos las estructuras óseas valoradas, pues no evidencian alteraciones. Observamos el riñón izquierdo, pues ya con casi en su totalidad la eliminación de medio de contraste. Y bueno, hacia el riñón derecho observamos pues que aún persiste medio de contraste y vemos que cuenta con una dilatación tanto del uréter, este paciente tiene tanto un medio uréter y aparte pues esto es lo que está generando pues una hidronefrosis pues en el riñón ipsilateral, ¿no?
Bueno, la hidronefrosis por ultrasonido se puede clasificar en varios grados. Esto, pues pues es para nosotros, hay que verlo en pediátricos, igual bastantes, y en adultos que llegan pues sin ninguna alteración. Y bueno, el grado 1, bueno, es este ejemplo que vamos a ver ultrasonido en escala de grises con traductor convexo hacia topografía de riñón, donde observamos al riñón pues con una adecuada morfología de bordes regulares que conserva su relación del parénquima sin pérdida de su grosor. Y bueno, observamos esta leve dilatación o este leve contenido anecoico en relación al líquido en lo que es la pelvis renal en relación a una hidronefrosis grado 1. Hacia el lado derecho observamos igual otro ejemplo de un ultrasonido en escala de grises con traductor convexo, en donde igual observamos el riñón pues, de bordes discretamente lobulados. Y en su contenido B observamos a nivel de la pelvis renal esta imagen pues tubular de contenido anecoico en relación a una hidronefrosis grado 2. Bueno, la hidronefrosis grado 1 y grado 2 no tiene, es más que nada a quien lo hace el estudio, ya que es así muy subjetiva. Únicamente es que tenga pues poca cantidad de líquido y que tenga un poco más de líquido comparado. Ya el grado 3 y el grado 4 ya van a presentar ciertas características que nos van a dar esa clasificación. En el grado 3, bueno, en este ultrasonido, en escala de grises con traductor convexo, observamos este riñón pues ya de bordes un poco más lobulados. Vemos que igual en su interior, a nivel de la pelvis renal, ya tiene contenido anecoico en relación al líquido. Y vemos que ya empieza a tener en afectación de lo que son los cálices, que son estas imágenes anecoicas que vemos a nivel del riñón. Y esta es la característica de la hidronefrosis grado 3, que ya va a empezar a afectar lo que son los cálices renales, a diferencia de la 2, que la 2 puede tener pues igual gran contenido de líquido, pero no ha llegado al nivel de afectar a los cálices renales. Y en el grado 4, que es este ejemplo que vemos igual en ultrasonido en escala de grises, con traductor convexo hacia topografía de riñón, donde observamos pues al riñón ya pues aumentado de tamaño, y vemos que la característica del grado 4 es que ya su parénquima ya está disminuido de tamaño, ya no conserva un grosor de parénquima como vemos aquí en el grado 3, y aparte pues de que tiene pues el contenido anecoico en relación al líquido a nivel de la pelvis renal, pues igual los cálices pues ya se ven con pérdida de su morfología en relación a pues abundante líquido en su interior, y pues lo característico que es la pérdida del grosor de parénquima del riñón afectado. Aquí tenemos un ejemplo de una tomografía, una reconstrucción de una tomografía coronal con una aplicación de medio de contraste en una fase nefrográfica, en donde observamos al riñón izquierdo, pues con adecuado medio de contraste en su interior, de morfología regular, bordes regulares, y pues en el seno renal no observamos litos ni ectasis. Y al nivel del riñón contralateral, pues observamos a pues aún con presencia de medio de contraste, lo cual pues podría ser que tenga todavía su función pues ligeramente conservada. Pero vemos en su interior que presenta pues este contenido hipodenso que ya afecta a lo que es los cálices renales y la pelvis renal, y vemos que ya perdió el grosor del parénquima como tal. Entonces esto pues es un paciente con una hidronefrosis grado 4. Y bueno, aquí tenemos otro ejemplo igual de dos tomografías en corte axial con ventana para tejidos blandos, con aplicación de medio de contraste, en donde, bueno, observamos el riñón derecho, el riñón derecho, de contenido hipodenso. Vemos igual que ya tiene pérdida del grosor del parénquima, y lo vemos de bordes lobulados en relación a un paciente con hidronefrosis, en cortes inferiores observamos esta imagen hiperdensa de morfología redondeada a nivel de lo que es el uretero en relación a un lito pues de gran tamaño, el cual está generando una obstrucción a este nivel, y pues esta es la causa de este paciente, el cual está generando
pues una hidronefrosis bastante importante, ¿no? O la pionefrosis. La pionefrosis, pues es infección del sistema colector. Eh, la mayoría va a ser por causas obstructivas. Y bueno, estos pacientes van a presentar con fiebre, piuria, dolor en flanco o en fosa renal y pues disuria. Hasta un 15% de estos pacientes van a ser asintomáticos y esto hay que estar, pues tenerlo en cuenta ya que la pionefrosis pues es una emergencia médica, ya que si no se detecta a tiempo y no se le da tratamiento oportuno, estos pacientes pueden llegar a sepsis y pues llegar hasta la muerte, ¿no? Porque es una complicación pues bastante grave de infección renal. El agente más común de estos pacientes es la E. coli. Y como había dicho, los casos más comunes son por una causa obstructiva, la cual va a generar estasis, ya sea un lito, una tumoración o igual malformaciones, como había comentado, como la obstrucción de la unión pielo-ureteral. Esos pacientes, dependiendo de la gravedad, que eso ya clínicamente la función renal valorada y todo, se le va a dar el tratamiento. Puede ser hasta tan simple como un tratamiento antibiótico o igual pues sigue escalando un drenaje percutáneo o un catéter ureteral o si no, pues realizar una nefrectomía de riñón afectado. Bueno, para iniciar con los ejemplos, aquí tenemos un ultrasonido en escala de grises con traductor convexo, en donde observamos este riñón pues de bordes regulares. Observamos que presenta dilatación de lo que es el sistema colector y observamos pues bueno, a nivel de los colectores o de los cálices de contenido más anecoico, el cual genera pues un nivel líquido en su interior. Esto en relación a pus, pues a nivel de los sistemas colectores, en relación a un paciente con pionefrosis. Bueno, este primer ejemplo, pues es un ejemplo ya pues, bastante más avanzado, donde ya se observa como tal, pues el contenido de pus más denso, por así decirlo, más anecoico, en una pionefrosis ya un poquito más complicada. Pero, bueno, hay que tener en cuenta que a veces pueden ser, como este caso, que es un ejemplo de un paciente, bueno, un ultrasonido de traductor convexo hacia topografía de riñón izquierdo, en donde únicamente observamos pues la dilatación de los sistemas colectores y observamos estos ecos de bajo nivel, lineales en su interior, en relación pues a una infección o a pionefrosis, ¿no? A veces pueden ser un poquito más discretos, no tanto igual como esto, porque ya tiene igual aquí contenido anecoico en su interior, lo que nos habla igual de pus, pero hay que estar pendiente siempre de valorar tanto la dilatación, los datos de hidronefrosis y los ecos puntiformes de bajo nivel en su interior. Y esto pues nos habla de una infección renal. Aquí tenemos una tomografía en corte axial con ventana para tejidos blandos, en donde pues en lo valorado de estructuras óseas pues no se observan alteraciones. Y bueno, observamos la topografía de riñón derecho. Bueno, vemos a riñón pues con pérdida de su morfología habitual, de contenido hipodenso, pero más denso que el líquido. Y observamos que, bueno, señalado con las flechas, observamos extracción de lo que es la grasa perirrenal. Esto en relación pues, a un proceso pues, inflamatorio, a un proceso patológico por una infección que está teniendo este paciente pues, a nivel de este riñón. Y vemos el riñón contralateral, pues igual que tiene ciertos datos de extracción de la grasa adyacente, pero aún pues con una morfología aún conservada. Bueno, esto es un ejemplo de un mismo paciente que pues es un paciente que inició con fiebre, dolor en flanco o en fosa renal, el cual pues se le pidió el ultrasonido y se le hizo este ultrasonido en escala de grises, en donde se observa pues el riñón pues ya con pérdida de su morfología, de contenido heterogéneo, de predominio anecoico y con ciertos puntos focales hiperecogénicos en su interior. Esto en relación pues a pus o un proceso infeccioso en este paciente.
el cual se realizó una tomografía, que es esta aquí contralateral, con aplicación de medios de contraste, tanto endovenoso y oral. Y bueno, observamos que a nivel de acetopografía de riñón izquierdo, observamos a riñón pues, con pérdida de su morfología, con dilatación de la pelvis y los sistemas colectores de contenido, como había mencionado antes, hipodenso, pero más denso líquido, y que genera un nivel líquido aire en su interior en relación a un paciente con una pionefrosis pues ya bastante complicada, ¿no? Aparte pues la extracción de la gas, y vemos que ya genera pues hasta un efecto de masa en el interior del paciente. Bueno, la glomerulonefritis es una patología pues no tanto para imagen, pero sí podemos tener ciertos datos, ya que el diagnóstico pues se hace por medio de estudios de laboratorio, y pues el diagnóstico así estándar es por medio de biopsia. Pero podemos apoyar nosotros en el diagnóstico más que nada para ver pues qué tanto está afectado el riñón y pues la infección crónica que puede tener estos pacientes. La glomerulonephritis puede ser una inflamación y proliferación de tejido glomerular. Vamos a ver pues más que nada esto va a ser por medio de la biopsia, va a haber una proliferación y edema o proceso inflamatorio a nivel de lo que es el glomérulo. Se puede dar de manera aguda o crónica y puede ser primaria o secundaria. Primaria pues son enfocados a enfermedades como tal de riñón, ya sea autoinmunes este, primarias son directas de riñón como ahí se me fue el nombre, está aquí. Es un síndrome nefrótico, un síndrome nefrítico, perdón. Y la secundaria pues se puede dar por tanto como lupus, que es la más común, o igual pacientes con un mal control en la diabetes, que pueden tener una lesión renal crónica, y eso pues genera a largo plazo pues una glomerulonefritis igual, que estas son las más comunes, ¿no? Diabetes mellitus y pues la nefritis lúpica. Bueno, como he mencionado, la glomerulonefritis se va a dar más que nada por estos síntomas. El síndrome nefrótico, que como recordamos que es proteinuria, apobulinemia y hiperlipidemia, y aparte edema generalizado en los pacientes. Y el síndrome nefrítico, que se va a caracterizar por hipertensión y aparte pues hematuria, ¿no? Y la oliguria. Hay igual las causas que lo dividen más que nada pues a nivel clínicamente, que es la causa perrenal, que van a ser causas que generen hipovolemia en el paciente. La renal o intrínseca, que se va a lesiones, como había dicho, tanto como la infección post-estreptocócica. Y la posrenal, que esto se va a generar más que nada por pues, obstrucciones, que pues igual lo más común sea una litiasis renal. Existe una clasificación, más que nada, no tanto para valorar glomerulonefritis, pero para valorar la lesión que puede tener un paciente con enfermedad renal, que es la clasificación de RICAC. Que esto igual se va a dividir en ciertas bibliografías manejan 3 grados, otras manejan 4, pero siempre hay una cuarta que la ponen como que separan en ciertas bibliografías. Pero bueno, primero vamos a ver estos dos ejemplos, que es el grado 0, que es un riñón pues normal, que bueno, aquí tenemos un ultrasonido en escala de grises con traductor convexo hacia topografía de riñón derecho, en donde observamos el riñón pues de bordes regulares, conserva aerosol del parénquima, y hacia el seno renal no observamos litos ni ectasias, y más que nada esta clasificación se basa en la ecogenicidad de lo que es el riñón. Y menciona que pues hay que compararlo tanto con el hígado, ya sea el derecho o igual con el riñón contralateral. Esto pues debe ser más hipoecogénico en relación al hígado, y eso nos habla de que el paciente pues puede tener un riñón sano. Aunque igual menciona esta clasificación que no por el hecho de tener un riñón hipoecogénico, pues va a estar completamente sano, ¿no? Igual se tiene que complementar con estudios de laboratorio, porque el tener un riñón aparentemente normal no descarta que pueda tener una lesión renal. Más que nada basándonos por imagen, pues podríamos sospechar o sugerir que pueda tener alguna afectación renal, ¿no? Pero siempre se tiene que complementar con estudios de laboratorio.
En el grado 1, bueno, observamos este riñón, es ultrasonido en escala de grises con traductor convexo, cetopografía de riñón derecho, en donde observamos igual el riñón aún conserva sus bordes regulares, conserva el grosor del parénquima, y bueno, vemos a este riñón que ya tiene una ecogenicidad un poquito más ecogénica o casi igual a lo que es el del hígado. Y esto pues nos habla ya de un grado 1, que este paciente pues ya podía tener alguna lesión renal, pues tal vez grado 1 o empezando, ¿no? Observamos el seno renal, aparentemente sin litos ni ectasis. En el grado 3, ya, bueno, este ejemplo, pues observamos que un ultrasonido en escala de grises con traductor convexo, o sea, topografía de riñón derecho, en donde observamos el riñón ya con discreta lobulación de sus paredes, aún conserva el grosor del parénquima, y observamos que ya lo que es la ecogenicidad del riñón, esto menciona que lo comparan con lo que es el seno renal, tiene una ecogenicidad similar a lo que es el seno renal, y pues obviamente igual con el hígado que ya se ve más hipoecogénico en relación al hígado, y esto en relación a una lesión renal grado 3, grado 2, perdón. Y el grado 3, bueno, esto ya, el riñón, pues ya ahí ya podemos clasificar que ya tiene una lesión como tal, pues bastante avanzada. Entonces aquí tenemos el ultrasonido en escala de grises con traductor convexo, hacer topografía de riñón derecho, en donde pues ya observamos un riñón pues disminuido de su tamaño. Vemos que ya tiene una ecogenicidad pues mayor a casi vemos al riñón con una ecogenicidad tanto como la corteza. Y vemos que ya pierde su grosor del parénquima habitual. De esto en relación a una lesión renal ya grado 3 o pues una etapa avanzada. Como digo, nosotros no podemos dar el diagnóstico como tal ni de lesión renal grado tanto, o sea, por imagen nada más, pero no podemos diagnosticar glomerulonefritis o eso ya tiene que ver la causa el clínico, pero podemos sugerir que ya tiene datos de una lesión renal crónica. Esto es un artículo que encontré, que pues es lo que se está empezando bueno, ya tiene algunos años, no muchos, como unos 5 años, 5 a 2 años que están empezando a utilizar lo que es la elastografía en estos tipos de pacientes, ya que el diagnóstico de glomerulonefritis, como es por biopsia, pues no se evita llegar a ese proceso invasivo. Entonces, bueno, se ha estado utilizando lo que es la elastografía. Y aquí tenemos pues, un ejemplo. Este primer ejemplo es un paciente sano, sin datos de reacción renal, en donde, bueno, aquí menciona el ultrasonido bueno, con escala de grises en traductor convexo. La línea punteada es lo que es la corteza y la médula vemos con las líneas pues continuas, ¿no? Se le hace la elastografía a este paciente y lo que hay que ver en estos pacientes para detectar tempranamente si tiene o no una lesión renal, más que nada se va a basar en lo que es la corteza del riñón. Menciona que al tener una corteza pues con un corte de velocidad mayor, de 3 a 4, esto nos habla de que es la corteza más densa, más dura, por así decirlo. Nos va a decir que es un riñón que está actualmente con una buena función. Entonces aquí vemos la elastografía que nos marca, pues de acuerdo a la coloración, pues tiene una adecuada velocidad de corte en grado 3 y ciertos puntos en un grado 4 a nivel de la corteza, que esto nos habla de una función normal. Únicamente se va a valorar la corteza, ya que la médula pues va a salir que es blanda y eso nos puede dar ciertas alteraciones, ¿no? Pero únicamente se valora lo que es la corteza. Y bueno, aquí tenemos un paciente que ya tiene una lesión renal aguda. Mencionaba la biografía que ya era un grado 3, un grado 4, en donde comparado con el anterior, vemos la corteza de riñón, pues ya tiene una velocidad de corte pues, menor, de 2 a 1, de acuerdo a la coloración. Y esto nos habla de una corteza ya pues blanda. Y esto nos habla de que ya el riñón ya tiene una lesión pues bastante avanzada, ¿no? Esto, bueno, se está empezando a utilizar para una detección oportuna, como le había dicho, para no hacer métodos invasivos en los pacientes. Y pues me pareció interesante. Ahora vamos a continuar con la nefrocalcinosis.
La nefrocalcinosis, bueno, es el aumento de niveles de calcio en los riñones. Esto menciona una incidencia muy ambigua, menciona de 0.1 hasta un 6%. Y bueno, la mayoría de estos pacientes igual van a ser asintomáticos, pero en dado caso de presentar síntomas, pues van a ser pues, hematuria, dolor igual en el riñón afectado. Y pues eso se relaciona igual mucho con la presencia de litros renales, pues por los aumentos de niveles de calcio. Un 95% se va a enfocar o va a estar afectado a lo que es la médula y un 5% va a ser la cortical. Estas, bueno, son las causas, de acuerdo a su nombre en inglés, las causas medulares y las causas corticales. Que bueno, el hiperparotiroidismo va a ser la causa más común, hasta un 40%. Otras enfermedades como la acidosis tubular y la médula en esponja van a ser las más siguientes después del hiperparotiroidismo, hasta un 20% cada una de ellas. Y bueno, y otras igual la hipercalemia, la oxalosis y la necrosis papilar. Y a nivel cortical, pues a nivel cortical pues se va a dar por una necrosis cortical, igual oxalosis, el síndrome de Alport, que el síndrome de Alport es un síndrome pues genético, igual que se va a generar por una triada de que es lesión, malformaciones oculares, sordera y pues la presencia de afectación renal, ¿no? Que se caracteriza mucho por nefrocalcinosis, ¿no? Lesión renal crónica. Y pues la glomerulonefritis igual que puede generar una glomerulonefritis crónica, pues depósitos de calcio a largo plazo, ¿no? Bueno, la nefrocalcinosis igual se va a dar por estos tres tipos, que es la metastásico, que esto se refiere a procesos metabólicos, como habíamos dicho, el hiperparotiroidismo, que va a generar pues, depósitos de calcio a nivel renal. El distrófico, pues una lesión renal, ya sea como la necrosis o alguna patología igual. Y la estasis urinaria, que la estasis urinaria únicamente se va a dar en la médula en esponja. Que bueno, la médula en esponja, esto se caracteriza por su forma que toma en esponja, hacen una radiografía escritora. Menciona que se ve como si fuera pintado con un pincel, pero en sí el diagnóstico igual puede variar mucho, ya que se parece mucho a la nefrocalcinosis y únicamente por histopatología se puede observar, ya que presenta una formación multiquística a nivel de los cálices y esto le da la forma de esponja como tal al riñón. Y esto se da en 1 a 5.000 nacidos. Bueno, aquí tenemos dos ejemplos de una radiografía de cúbito supino en anteroposterior. Es una radiografía simple de abdomen, en donde, bueno, en lo evalúa estructuras óseas y tejidos blandos, no se observa telaraciones. Y vemos que a nivel de ambos riñones se observan pues estas imágenes radiopacas, puntillosas, como había dicho, parece que están pintadas como pincel, en relación a una pues, nefrocalcinosis bilateral en este paciente. A nivel medular, ¿no? Que había dicho, a nivel medular es la más común, hasta un 95%. Este otro ejemplo igual que es bastante raro. Como había dicho, la cortical se presenta hasta un 5%. Entonces aquí tenemos este ejemplo de una magnificación de una radiografía de abdomen de cúbito supino en AP, en donde pues en los valores de estructuras óseas pues no observamos alteración. Y vemos a ambos riñones como presenta del aumento de radiopacidad pues a nivel de la periferia, a nivel de su cortical. Esto en relación pues, a una nefrocalcinosis cortical bilateral en este paciente. Aquí, bueno, tenemos un ejemplo que esto nos va a llegar bastante. Otra cosa que se me había mencionado, aparte de las causas que había mencionado antes, igual están las causas iatrogénicas que pues no mencionan mucho, pero bueno, es por el uso de medicamentos inadecuados o por malas dosis como es la furosemide, los corticosteroides y aparte la vitamina D. Entonces eso pues igual hay que estar pendiente en los tratamientos de los pacientes para pues, sospechar en esta patología, ¿no? Aquí tenemos un ultrasonido en escala de grises con observador convexo, en donde observamos el riñón pues, de boros regulares. Y bueno, señalado con las fechas, observamos a nivel de la médula, a nivel de los cálices, la presencia de pues, estas áreas hiperecogénicas que adoptan la forma de lo que es
la médula renal en relación a una nefrocarcinosis. Como observamos, a veces igual estos están muy relacionados con litos renales y por eso hay que estar muy pendientes si realmente pues, es un lito o es un depósito de calcio. Porque igual estos, dependiendo de qué tan calcificado esté, pues pueden proyectar una sombra acústica posterior. A veces no tan marcada, suele ser un poquito más tenue, pero pues igual aquí observamos que ambas, aunque todas proyectan una sombra acústica posterior en relación a una nefrocarcinosis en este riñón del paciente. Igual hay una clasificación que pues no hay que saber porque es importante para diagnosticarlo, para clasificarlo. Y bueno, esta se va a clasificar en 4. Primero, bueno, vamos a ver este ultrasonido en escala de grises con traductor lineal, acetopografía de riñón, en donde observamos a un riñón con bordes regulares que conserva su grosor de parénquima y vemos que a nivel de los cálices riñones observamos que tiene hacia su periferia pues, un aumento de su ecogenicidad en relación a pues, depósitos de calcio en un paciente con nefrocarcinosis grado 1. Únicamente va a estar localizado lo que es en la periferia de lo que es los colectores del paciente. A diferencia del grado 2, bueno, aquí tenemos un ejemplo de un ultrasonido en escala de grises con traductor lineal, acetopografía de riñón derecho, en donde observamos igual el riñón pues, con sus paredes regulares, que aún conserva el grosor de parénquima, y vemos que a nivel de los colectores ya presenta un aumento de su ecogenicidad importante, y vemos que ya no solo la periferia que está ocupado, sino ya vemos que asimismo el interior pues tiene contenido ecogénico en relación ya a una afectación pues más avanzada de depósitos de calcio ya a nivel de los colectores del riñón. Esto en relación a un paciente con nefrocarcinosis grado 2. Bueno, aquí tenemos un ultrasonido igual en escala de grises con traductor lineal, acetopografía de riñón derecho, en donde ya observamos un riñón pues ya empieza a tener pérdida de su morfología, ciertas discreta lobulación, y pues ya vemos que igual su parénquima está reducido de tamaño, y vemos estas imágenes hiperecogénicas ya aumentadas igual tamaño, igual que ocupan tanto la periferia como el centro de los colectores, en relación pues, a un paciente con una nefrocarcinosis grado 3, porque ya empieza a tener ya afectación a nivel renal, ¿no? Y esto, pues, algunos lo manejan como grado 4, algunos lo manejan aparte como una nefrocarcinosis difusa. Pero bueno, como su nombre lo dice, es un ejemplo de un ultrasonido en escala de grises con traductor lineal, acetopografía de riñón, donde observamos pues ya el riñón pues ya con pérdida de su tamaño. De hecho, vemos disminuido de su tamaño. Ya no podemos diferenciar tanto el sistema colector y pues el parénquima igual ya no se ve, pues no podemos diferenciar en la división como tal, y vemos que se encuentra aumentado de su ecogenicidad en su totalidad. Esto en relación a una nefrocarcinosis difusa o una nefrocarcinosis pues, grado 4. Como había comentado, en estos pacientes pues, se relaciona mucho la presencia de litos ya por los depósitos de calcio. Entonces hay que pues, saber distinguir o saber valorar pues, cuándo es un lito, cuándo es un depósito de nefrocarcinosis, que no genere, que no tengamos esa discongruencia en el diagnóstico. Entonces aquí tenemos este ejemplo de un ultrasonido en escala de grises con traductor convexo, acetopografía de riñón derecho, en donde observamos a este riñón de bordes discretamente lobulados, en donde observamos a nivel del sistema colector, observamos estas imágenes hiperecogénicas, pues, tanto en la periferia como en el nivel medular, las cuales pues no generan como tal una sombra acústica posterior. Y vemos estas imágenes pues, señaladas con los calipers, pues, de morfología redondeada, hiperecogénicas, las cuales proyectan una sombra acústica posterior. Esto en relación a un paciente, bueno, igual a esta, de morfología más grande, ovalada. Esto en relación a un paciente con nefrocarcinosis y al mismo tiempo pues con una litiasis
renal. Bueno, aquí tenemos otro ejemplo. Este es un paciente, bueno, es una tomografía en una reconstrucción coronal y en un corte axial comentando para tejidos blandos del mismo paciente. Entonces, bueno, observamos, como había dicho, esto no es muy común, pero observamos estructuras óseas y tejidos blandos, ¿no? Observamos alteraciones. Y a nivel de ambos riñones, observamos la presencia de estas zonas hiperdensas en lo que va de la periferia del riñón en relación a una nefrocarcinosis cortical, en donde pues aquí lo observamos igual en un corte axial de predominio en el polo inferior de ambos riñones. Y bueno, estos son dos ejemplos igual de tomografía. Una reconstrucción coronal comentada para tejidos blandos y esta comentada con ventana ósea, en donde, bueno, observamos a ambos riñones con estas imágenes hiperdensas a nivel de lo que son los cálices renales en relación a una nefrocarcinosis bilateral. Y bueno, a la aplicación de la ventana ósea, pues observamos que se encuentra pues a nivel donde deben estar los cálices, ¿no? O sea, podemos descartarlo de que no es una litiasis renal, igual por la morfología que presenta estas hiperdensidades a nivel del riñón. Bueno, y esto es un ejemplo de la lesión que había mencionado, de una lesión de nefrocarcinosis cortical, que esta es una tomografía en corte axial comentada para tejidos blandos con aplicación de medio de contraste oral, en donde observamos a nivel de los riñones, a nivel de la cortical, observamos que presenta este borde hipodenso de manera bilateral. Esto en relación a una necrosis cortical de esta paciente, el cual lo más probable es que a largo plazo este paciente presente una nefrocarcinosis al nivel de donde tuvo estas lesiones. Esto es muy común en pacientes, menciona que la nefrocarcinosis cortical es muy común en pacientes embarazadas, o sea, por sangrados obstétricos. Entonces, esta es una causa bastante común. Esta paciente no es embarazada, pero es una de las causas más comunes, hasta un 50% de una nefrocarcinosis cortical. Y bueno, aquí tenemos un ejemplo de un riñón con médula esponja, en donde observamos este estudio en ultrasonido en escala de grises contra gusto convexo, hacia topografía de riñón, en donde observamos este riñón pues, de bordes regulares y observamos estas imágenes necogénicas en su interior, las cuales algunas proyectan sombra acústica posterior y vemos, como había dicho, este signo o como menciona, así como de brocha, prueba de relación a un riñón en médula de esponja. Como dijo, es difícil diferenciar entre una nefrocarcinosis, ya que son aparentemente lo mismo. Pero bueno, a nivel de histopatología, pues adoptan esta forma lo que son los cálices, las pirámides. Esta forma de quística, la cual esto va a generar pues la forma de esponja, ¿no? en el riñón. Bueno, y la urolitiasis, que bueno, la urolitiasis pues es bastante común, eso lo vemos casi diario en el hospital. Y bueno, es la presencia de un cálculo renal a cualquier nivel del tracto urinario. Es más común en hombres, 2-1, de 30 a 60 años. Y bueno, lo más común es que sea por depósito de calcio, hasta un 60 o 75%, dependiendo de la bibliografía. Y pues, para tener en cuenta, pues esto le sirve al urólogo, más que nada que pues los depósitos de calcio, los litros de calcio, pues van a tener una densidad mayor a 400 UH. Y en otras, la estrubita de 15 a 20 y el ácido úrico de un 5% van a tener densidades pues, más leves, ¿no? De 100 hasta 200 UH. Estos pacientes pues, van a presentar con pues igual infecciones recurrentes, dolor en fosa renal. En dado caso igual pueden presentar hematuria.
Y pues bueno, es bastante raro o no muy común observarlo, pues sí se puede ver en una radiografía, aproximadamente entre un 10, un 20%, dependiendo de la biografía. Bueno, aquí tenemos estos ejemplos. El primero es una radiografía simple abdominopélvica, una magnificación, en donde en lo valorado estructuras óseas y tejidos blandos no evidenciamos alteraciones. Y hacia nivel de riñón izquierdo, observamos esta imagen de morfología redondeada, radiopaca, a nivel pues, del colector de riñón en prueba de relación a un lito renal. Y en este estudio del lado derecho, que es una urografía excretora en fase de eliminación, en donde observamos pues, el riñón derecho con adecuada eliminación, aún con leve presencia de contraste en lo que es en la pelvis renal. Y bueno, vemos el riñón izquierdo aún con presencia de medio de contraste en su interior, con dilatación de la pelvis renal. Y vemos el paso de medio de contraste, en donde hay un defecto de llenado a este nivel, que, pues bueno, en prueba de relación a un lito renal, la cual está generando, pues, esta reflujo, dilatación de ureter y aparte, pues, datos de hidronefrosis en este paciente. Aquí tenemos dos ejemplos de un mismo paciente. El primero es un ultrasonido en escala de grises con traductor converso en un corte transversal, en donde observamos a riñón, pues, de bordes discretamente lobulados, y vemos a nivel de la pelvis renal, pues, aumentada de tamaño, de contenido anecoico interior, en donde, pues, yendo para más inferior, observamos a nivel de uretero esta imagen ecogénica de morfología redondeada, pues se relaciona un lito a este nivel, la cual está generando, pues, datos de hidronefrosis en este paciente, ¿no? Datos de uropatía obstructiva. Otra cosa que igual esto nos puede ayudar no es muy común tampoco que se utilice, ya que tiene una sensibilidad un poco baja, algunas biografías dicen un 50%, pero igual para descartar que no sea, pues, una nefrocarcinosis o nada más un sedimento y si sea un lito, se le puede aplicar el Doppler. Entonces, y nos, pues, da ciertos artefactos, ¿no? Entonces, este es un ultrasonido en escala de grises con traductor convexo, hasta topografía de riñón derecho, en donde observamos esta imagen, pues, como morfología en semiluna, lineal, ecogénica, la cual como tal no vemos que proyecte una sombra acústica posterior, es una sombra tenue. Entonces, menciona la biografía que se le puede aplicar Doppler y va a generar ciertos artefactos. Este es el artefacto del centello o el centelleo, que esto, pues, nos da un valor predictivo positivo de hasta un 80%, pero pues las sensibilidades de hasta un 50%. En dado caso, si presenta este artefacto, pues podemos considerar que sí se cuenta que es una litiasis renal. Otro artefacto igual que nos comentaba es la de cola de cometa. Entonces aquí tenemos pues igual un mismo paciente. Es un estudio de un ultrasonido en escala de grises con traductor convexo, en donde observamos, pues, esta presencia de ecogenicidad a nivel del seno renal, y vemos esta imagen igual redondeada, ecogénica, pero igual no vemos como tal una sombra acústica posterior marcada, en donde se le aplica Doppler color a este mismo paciente y genera este artefacto en cola de cometa. Y esto nos da un valor predictivo positivo de hasta un 80% de que podemos sospechar que sea un lito renal a este nivel. Bueno, aquí tenemos dos ejemplos de una tomografía en corte axial comentada para tejidos blandos. La primera, pues, en valores a tejidos blandos y estructuras óseas, pues no observamos alteraciones. Vemos la vejiga de contenido hipodenso, densidad líquida en su interior, de paredes delgadas. Y vemos que a nivel de la unión ureterovesical, observamos esta imagen de morfología redondeada, ovalada, hiperdensa, en relación a un lito a este nivel, ¿no? Y bueno, y este paciente igual, pues, es una tomografía en corte axial comentada para tejidos blandos, en donde igual a nivel, como había dicho, la uretiasis es a cualquier nivel de la vía urinaria.
Entonces observamos a este paciente a nivel de lo que es la uretra, en un nivel prostático. Observamos la presencia de esta imagen redondeada, hiperdensa en su interior en relación a pues, una litiasis uretral, ¿no? Aquí tenemos una magnificación de una tomografía en escala de grises con traductor convexo, en donde hacia la topografía del riñón izquierdo, bueno, observamos en el uretero la presencia de esta imagen de morfología redondeada, hiperdensa, la cual genera este efecto de grosor o de densidad grasa alrededor. Menciona que esto nos puede apoyar en el diagnóstico de litiasis renal y descartar que no sea un flebolito. Entonces, esta extracción o este grosor de densidad grasa que nos da ese efecto de la litiasis nos puede dar el apoyo diagnóstico de que no se trata de un flebolito, sino de un lito a nivel del uretero. Bueno, aquí tenemos un ejemplo de una litiasis coraliforme, en donde, bueno, observamos esta reconstrucción coronal comentada para tejidos blandos, donde, bueno, observamos al riñón derecho de morfología regular, que conserva su parénquima. En seno renal, pues no observamos litos ni ectasias. Y a nivel del riñón contralateral o el riñón izquierdo, observamos esta imagen hiperdensa, la cual adopta la morfología de lo que es los sistemas colectores, los cálices. Eso en relación a un lito pues, coraliforme, la cual a este paciente se le hace una reconstrucción en 3D, en donde bueno, observamos o corroboramos lo que es el lito coraliforme y aparte pues observamos que sí, pues aparentemente hay un lito de este paciente pues más posterior que a nivel de este corte pues no lo logramos observar. Es muy raro la utilización de la resonancia magnética para una litiasis renal, pero en ciertos casos especiales se puede solicitar esto. Esto es una paciente que, ahorita le voy a mostrar otra imagen, pero es una paciente que es una paciente embarazada. Entonces, bueno, aquí tenemos una resonancia ponderada en T2 con fast echo spin en corte axial, en donde, bueno, a este nivel de corte observamos que tejidos blandos y estructuras óseas no tiene evidencia de alteraciones y observamos que presenta una dilatación a nivel de lo que es la pelvis renal, sin evidencia aparentemente de un lito en el seno renal. Y ya pues en esta reconstrucción, en este plano, perdón, coronal, observamos marcado con la flecha esta imagen con ausencia de la intensidad de señal en relación a un lito al nivel del uretero distal, la cual está generando pues la distensión de los niveles del uretero y pues la causa de la dilatación igual de la pelvis renal. Entonces está generando pues una obstrucción la cual genera hidronefrosis en esta paciente, ya que pues es difícil a una paciente embarazada pues ver un lito por medio del ultrasonido. Entonces en estos casos pues se puede realizar la resonancia y pues en el tercer trimestre pues dependiendo del médico tratante pues se podría solicitar igual una tomografía dependiendo, aunque no está del todo indicada, pero tampoco en el tercer trimestre está contraindicada al 100%. Y pues es la misma paciente en cortes más inferiores, en el corte axial, donde pues señalado con la flecha vemos la ausencia de señal en relación al lito y pues vemos pues lo que es el embarazo, no vemos las estructuras del feto, su brazo, el caño, y vemos aquí la placenta que aún conserva su interfase con las estructuras adyacentes. Y pues eso sería todo. Buenas noches, muy bien, doctor. Pues para nada más recalcando algunos detalles, comentaste de la estenosis ureteropiélica.
En algunas ocasiones, lo curioso ahí es que de repente se van a encontrar con un diagnóstico inútero, en donde se reporta la pelvis dilatada y después les piden un control por ultrasonido antes de que nazca y después reporta la pelvis normal. Hay las que pues solitas se autorresuelven, pero pues también en esos casos hay que tener y hacer la observación de que posiblemente ya en periodo neonatal se le pueda hacer una revisión al bebé para diagnosticar que no tenga algo congénito, ¿no? Normalmente, como comentaste, las causas pues congénitas pues puede ser la torsión del pedículo renal, las capas musculares de